Buenas noches nuevamente, hermanos. Continuamos con la segunda parte de la clase de membresía. Parece que comenzamos el martes pasado. Y quisiera comenzar con una pequeña historia, un pequeño comentario del historiador Eusebio. Si saben, Eusebio fue un historiador romano del siglo IV. Y él describe a un cristiano de la iglesia primitiva llamado Santus. Él describe que cuando este siervo de Dios fue llevado ante sus torturadores, permaneció ante sus acusadores con tal templanza, hermanos, que ni siquiera les dijo su propio nombre. Él no les dijo ni siquiera dónde había nacido. Él no les dijo ni siquiera si era esclavo o era libre. Solamente respondió a todas las preguntas de la misma manera. Él dijo, soy cristiano. Y esto lo afirmó una y otra vez, en lugar de decir su nombre, en lugar de decir su fecha de nacimiento o lugar de nacimiento, en vez de decir su nacionalidad o cualquier otra cosa que le preguntaron. Los paganos que estaban allí presentes escucharon solamente decir por palabras de él, soy cristiano. Y esto nos habla, queridos hermanos, de una cosa indudable, ¿cierto? Que este siervo se había identificado con aquel que había dado su vida por él. Él sabía que antes de ser otra cosa, él era de Cristo. Soy cristiano. Y cuando escuchamos este tipo de declaraciones por parte de los siervos de Dios, nosotros podemos decir sin titubear, como dijo este siervo, soy cristiano. Podemos decir, aún sin estar entre la vida y la muerte, decir como dijo este siervo, soy cristiano. Esto nos lleva también a pensar, hermanos, que este siervo, sin duda alguna, pertenecía a una iglesia de Cristo. Pertenecía a una iglesia local, porque se identificaba con Cristo, con su Señor. Amén. Hermanos, en la clase pasada se mencionó un principio muy importante en cuanto a la membresía. ¿Alguien se acuerda de ese principio? De la unidad, ¿cierto? Hablamos del principio de la membresía como unidad. Vimos cómo en el libro de los Hechos, en sus primeros capítulos, los discípulos de Cristo se mantenían en unión unos con otros. Vimos que había una unidad, hermanos, que eran de un solo corazón, que tenían todas las cosas en común, todas. Que había una identificación de que eran miembros plenos de una iglesia local. Y por ende se identificaban como cristianos. Aunque en aquellos tiempos, o al principio, no se les llamaba así cristianos, ellos sabían que eran de Cristo. Ellos sabían que Cristo los había comprado con su sangre. También vimos, hermanos, que Cristo quiso crear un pueblo, ¿verdad? Un solo pueblo. Y no meramente salvar a individuos para que estuvieran aislados. No, hermanos. Sino crear un pueblo, como le dice Pablo a Tito en 2:14. Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, hermanos, para él, celosos de buenas obras. Quiero que esta tarde, hermanos, veamos un punto también importante que está ligado a la membresía, que está ligado a la unidad y a la membresía, por supuesto. Antes de pasar a los deberes y responsabilidades y ventajas de ser miembros de una iglesia. Si se acordarán, también en la clase anterior se comentó que los cristianos no se unen a las iglesias, sino que se someten a ellas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y ese es el punto, hermanos. El que quiere ser miembro de la iglesia local no solo se une, sino que se somete a ella. Porque si Jesús le ha dado autoridad a la iglesia local sobre nosotros, no simplemente nos unimos a esa autoridad,
No, sino que nos sometemos a ella. No nos unimos simplemente como unirnos a un club social, no. O unirnos a una institución benéfica, no. Nos sometemos a ella, a la iglesia, hermanos. Y al hacerlo nos estamos sometiendo a Cristo mismo. Un sometimiento, hermanos, que desde el punto de vista no cristiano, la gente no lo ve necesario. La gente pagana no ve necesaria esto. Pero desde el punto de vista cristiano sí lo es. Para nuestra vida espiritual es importante. Una vez que has escogido a Cristo, debes escoger a una familia, hermanos. Y esa familia son todos los miembros que conforman tu iglesia local, cuya autoridad la ha delegado Cristo a ella. Es decir, hermanos, sometiéndonos a su gobierno, unos con otros. Este concepto quizás de someterse unos con otros a lo mejor no les gusta mucho a las personas. Quizás porque han visto que muchos líderes han abusado de su autoridad, ¿cierto? Como lo hemos visto. Incluso ese abuso de autoridad se ha trasladado hasta las propias iglesias. Hasta sus propios pastores y líderes han abusado de esa autoridad. Y por eso a la gente le asusta esto de someterse a una autoridad. Pero lo cierto es, hermanos, que Dios a lo largo de las Escrituras estableció la autoridad para nuestro propio bien. Es decir, para bendecirnos. Y de esa manera, hermanos, ha establecido que sus mayordomos humanos autorizados usen esa autoridad cristiana para bendecir las vidas de otros. ¿Cierto? Una autoridad, hermanos, que funciona solamente por el poder tierno, efectivo y transformador de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. No funciona con los poderes o manipulaciones, persuasiones o intimidaciones de los hombres. No funciona de esa manera ese poder, sino como dije, con el poder del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. No funciona, hermanos, con ese poder de estos hombres que han tergiversado las Escrituras, que han tergiversado esta verdad, sino entregando nuestras vidas por el bien de los demás, como lo hizo Jesús por nosotros. Y esto nos habla, hermanos, de la sumisión, del someterse unos con otros, y de la unidad y de la humildad que debemos tener de unos con otros. Es por eso, hermanos, como dijimos la clase pasada, tampoco nos vamos a someter a ninguna autoridad humana cuando ésta atente contra Cristo, ¿cierto? O contra las doctrinas esenciales de nuestra fe. Por eso Pablo nos da instrucciones en Filipenses 1, que estemos firmes combatiendo unánimes en contra de los que se oponen. Hablemos un poco, hermanos, un poco más sobre esto de someternos unos con otros. Algo, como dije, que va ligado a la unidad de la membresía y a la humildad que debemos tener unos con otros, la sumisión. También la clase pasada, si se acuerdan, terminé con un versículo que es sobre Filipenses. Era como un cuadro que presenta Pablo aquí en Filipenses, en cuanto a la unidad de la membresía, al principio de la unidad. En Filipenses 2:14, si quiere, vayamos allá, hermanos. En Filipenses 2:14, Pablo dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo nos está diciendo, hermanos, que esta unidad está ligada a esto, a ser intachables, puros, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces brillaremos como estrellas en el firmamento, hermanos, resplandeciendo como luminares en el mundo. Pero notemos algo importante que nos quiere decir Pablo con esto. Y quiero dejar eso en sus mentes esta noche.
que esto de someterse a unos con otros es un acto de humildad, de humildad. Si nosotros vamos al versículo 1, en el capítulo 2, versículo 1, Pablo nos dice, por tanto, Pablo viene hablando, hermanos, en el capítulo 1, versículos 27 y 28. Vayan allá, por favor. Él nos dice en el 27 que estemos firmes, ¿verdad? Estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y después en el 29 dice, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y entrando en el capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, hablando de esta unidad, hermanos, de permanecer unánimes, juntos, defendiendo la fe. Él dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, el versículo 2, completa mi gozo. Esta palabra completa mi gozo, hermanos, Pablo quiere decir que estaba preocupado por todo esto. Él dice, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, hermanos. Y en el versículo 3 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué cosa, hermanos? Humildad. Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto nos habla de un someterse, hermanos, de una sumisión en amor. Hermanos, Pablo nos está diciendo que la unidad de los miembros solo se logra al someterse los unos con los otros. Nos está diciendo, hermanos, que la membresía está ligada a la unidad y que eso es un acto de humildad. Nos está diciendo, hermanos, que si tú verdaderamente tienes, como dice en el versículo 1, que si tienes alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, mira, no mires lo tuyo propio, sino mira el beneficio de los demás. Eso nos está queriendo decir Pablo, hermano. Y esto se refleja en un acto de sumisión de unos con otros. Y después, en el versículo 5, nos dice algo importante. Nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y en el 6 continúa diciendo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después, hermano, nos da lo que es el verdadero acto, o el verdadero modelo y ejemplo de un acto de sumisión por parte de nuestro Señor Jesucristo. Este es el verdadero ejemplo, hermanos, de todo este asunto de la unidad, de la sumisión y el amor que tanto le preocupaba a Pablo. Que la unidad, hermanos, y la sumisión y la humildad son parte del ser miembro de una iglesia. Y ese es el punto que quiero que se lleven hoy esta noche. Pablo le preocupaba eso, hermanos, que la iglesia entendiera y que nosotros entendamos que como iglesia debemos entender, hermanos, que el acto de sumisión, que la humildad y que la unidad son parte de la membresía, hermanos. Son parte de la membresía. Leemos nuevamente el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
que vemos aquí, hermanos, el Evangelio de Jesucristo. El mayor ejemplo de acto de sumisión y de amor perfecto por parte de nuestro Salvador. Pablo nos está diciendo, hermanos, que Cristo hizo lo que Él solo podía hacer, pagar el pecado y vencer a la muerte. Nos está diciendo que si tú quieres vivir una vida digna del Evangelio, tienes que vivir una vida entregada al amor que se somete con humildad unos con otros, dentro de la iglesia. Y que eso es lo que determina, hermanos, tu unión al pueblo de Cristo. Pablo le está diciendo a la iglesia de los filipenses y nos dice a nosotros que si quieres saber cómo debería vivir entre nosotros alguien que profesa ser cristiano, alguien que profesa creer en el Evangelio, miremos a nuestro Salvador, hermanos. Pablo en estos versículos nos está diciendo el mayor ejemplo de acto de sumisión. Y si nosotros nos consideramos cristianos, debemos ver el ejemplo de Cristo. Cristo, hermanos, se entregó sin reservas su vida por nuestro bien, hermanos. Y así también nosotros debemos reflejar ese acto de sumisión para el bien de los demás. Y eso hay que hacerlo con humildad, hermanos, con humildad. Porque no es lo mismo obedecerlo por obligación, ¿cierto? No es lo mismo. No es lo mismo que obedecerlo por amor a tu hermano. Si tú vas a obedecer a Cristo porque te obliga, hermanos, entonces allí estás mal. Tienes que obedecerlo porque te nace, porque es un anhelo, porque es un gozo para ti, es un deleite obedecer a Cristo. En humildad, en la unidad. De eso se trata el ser miembro de una iglesia. No te unes, sino que te sometes en amor a la iglesia de Cristo. Entiéndanlo bien. Haya pues en vosotros, como dice el versículo 5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Entendieron el punto, hermanos? Muy bien. Con esto en nuestras mentes, esto de someternos unos con otros en Cristo, con su iglesia, trae a la vida del cristiano deberes y responsabilidades. Es decir, hermanos, al unirte a la iglesia de Cristo, viene con todo el combo incluido. Viene con sus deberes, viene con responsabilidades y también viene con sus ventajas de ser miembro de una iglesia local. Veamos primeramente los deberes y responsabilidades del miembro para con la iglesia. Para con la iglesia. Y el primer deber o responsabilidad es asistir a las reuniones y celebraciones designadas dentro de la iglesia. Hermanos, esto nos habla de que como cristianos debemos someternos públicamente a las iglesias locales. Es decir, formalmente u oficialmente. A su vez, nos sometemos físicamente, reuniéndonos regularmente con la iglesia. Especialmente, hermanos, guardando el día del Señor. No dejando de congregarnos, como dice Hebreos, capítulo 10, versículo 25, ¿cierto? Pablo le escribe a los Corintios, en su primera carta, capítulo 16, versículo 2, dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, le dice Pablo a ellos, no se recojan entonces ofrendas. Diciéndonos que cada primer día de la semana debemos congregarnos, ¿cierto? Venir cada domingo, hermanos, asistiendo a los cultos. No solamente para vernos las caras, sino para adorar a Dios como pueblo, como un solo pueblo, como aquel pueblo que Cristo pagó, hermanos. El segundo punto, hermanos, o el segundo deber del cristiano, del miembro, para con la iglesia, es apoyar en lo económico para el sostén del ministerio del edificio y otros asuntos necesarios. Hermanos, los cristianos deberían someterse a sí mismos financieramente a las iglesias locales.
Pablo les escribe a los romanos en 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y Pablo, hablando del sostenimiento de los que anuncian el Evangelio, dice en 1 Corintios 9:13 al 14, diciendo, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y esto nos habla, hermanos, de un sostenimiento económico para aquel quien predica el Evangelio, para aquel que tiene su vida consagrada al Evangelio. El tercer deber es promover la edificación y la paz. Ejercer los dones que hayas recibido del Señor con humildad y sumisión para con la iglesia. Cada uno de los dones dados por Dios deben estar al servicio de la iglesia, para su gloria, y no para la gloria de nosotros. Como dice en 1 Pedro 4:10, administrándolos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿cierto? Aquellos dones que Dios nos ha dado debemos ponerlos al servicio de la iglesia, para el beneficio de todos. El quinto dice, orar constantemente por la edificación de la iglesia. Judas escribe en el versículo 20 al 21, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El sexto deber es conducirse en una vida cristiana piadosa, mediante la devoción personal a Dios, una vida familiar piadosa, el evangelismo personal, uso de la libertad cristiana y la separación del mundo. En el Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en su camino. Y en 2 Corintios 7:1 dice, Pablo nos exhorta, hermanos, a que nos limpiemos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad con el temor de Dios, llevando una vida piadosa, una vida digna de imitar, hermanos, una vida de un buen testimonio, como hemos visto en todas estas clases, ¿cierto? Ahora veamos los deberes de los miembros para con sus pastores. Los deberes de los miembros para con sus pastores. ¿Están entendiendo hasta aquí, hermanos? El autor de Hebreo escribe, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Claramente los creyentes, los miembros, deben saber quiénes son sus líderes y sujetarse a ellos y someterse a ellos. También en 1 Timoteo 5:17 nos dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Hermanos, en primer lugar, los pastores, en un sentido subordinado, ellos son embajadores de Cristo. Por lo tanto, deben ser recibidos y estimados en una manera que corresponda con la autoridad y la gloria de aquel que los comisiona. ¿Se acuerdan de la clase del gobierno de la iglesia? ¿Quién dictó esa clase, hermanos? Nuestro pastor Plinio, ¿cierto? Él mencionó que Cristo es la cabeza de la iglesia y que Cristo gobierna a su iglesia en primer lugar a través del Espíritu Santo y que los apóstoles, como enviados de Cristo, son guiados por el Espíritu Santo para establecer el fundamento, ¿verdad? Y después vimos que los apóstoles ordenaron pastores y diáconos para que administraran la predicación de la palabra
las ordenanzas y la disciplina en la iglesia. Por lo tanto, los miembros de la iglesia deben comportarse con sus pastores como sus siervos. Es decir, deben ser tratados los pastores en todos los aspectos de una manera que corresponda a su oficio, hermanos. Y dejo una aclaratoria aquí, como la dije en la clase pasada. Siempre y cuando este pastor no vaya en contra de nuestra fe, no vaya en contra de las doctrinas esenciales, o vaya en contra de Dios y de Cristo. Si este pastor está tergiversando las Escrituras y está en un camino no digno de su oficio, y esto se compruebe, no debemos tratarlo como tal entonces. Por eso la Biblia también nos da instrucciones muy claras sobre estos casos, sobre la disciplina a ejercer. Eso lo veremos en otra clase. Pero si el pastor, hermanos, es un verdadero subordinado de Cristo, quien lo envía, este pastor tiene la autoridad dada por Cristo para llevar a cabo sus asuntos dentro de la iglesia. Y escuchen bien esto. Y cualquiera que ignore sus consejos, sus advertencias, cualquiera que insulte, desobedezca, rechace, haga injurias, desdeñe su ministerio, menosprecie su labor, o su buena labor, como dice Pablo en 1 Timoteo 3:1, ciertamente no solo está menospreciándolo a él, sino que también está menospreciando a quien lo envió, hermanos, a Cristo mismo. Fíjense lo que dice Lucas. Jesús dice en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces vemos lo importante, hermanos, de someternos a la iglesia. Significa entonces normalmente someternos a esos pastores que están llevando una vida digna del Evangelio. Ahora, la Biblia nos enseña que los miembros de las iglesias locales deben a sus pastores, en primer lugar, sumisión y autoridad, como vimos. En Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El segundo punto es, le debemos honor y estima y un amor especial a los pastores. En 1 Timoteo 5:17 nos dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que predican o los que trabajan en predicar y enseñar. Hermanos, otro deber para los pastores que tienen los miembros es asistir a los cultos y a sus predicaciones. Hermanos, nosotros como miembros debemos respaldar a nuestros pastores asistiendo a los servicios que él oficia para la gloria de Dios. Hermanos, no nos imaginamos de verdad lo que un verdadero pastor sufre cuando ve las sillas vacías, hermanos. Cuando él ve las sillas vacías de sus miembros, él sufre. Porque estos miembros prefieren quedarse en sus casas, no asistiendo a los cultos. Pero la Biblia dice, hermanos, que no dejemos de congregarnos. También el cuarto punto, o el cuarto deber es una oración fervorosa, hermanos. Como siempre pedía Pablo frecuentemente a sus discípulos. El trabajo pastoral, hermanos, requiere de una gracia especial del Señor. Y las oraciones de los miembros es muy importante, porque ellas se convierten en un sostén muy importante para que los pastores puedan continuar ejerciendo sus labores con el poder del Señor. El apóstol Pablo, como dije, siempre pedía a los miembros de las iglesias que oraron por él, para que cumpliera en su ministerio, para que la palabra predicada fuera glorificada, para que Dios le librara de hombres perversos, para que lo librara de las tentaciones, y en fin, para que Dios lo ayudara en todo lo que corresponde a su oficio y en su vida.
Así que hermanos, no dejemos de orar por nuestros pastores. No dejemos de orar por su salud, por su fortaleza espiritual, por su fortaleza mental, emocional, para que sus predicaciones, hermanos, sean guiadas por el Espíritu Santo. No dejemos de orar por eso. Y esas predicaciones, hermanos, nos traen exhortaciones y nos traen consolación a su pueblo. Y eso es importante, queridos hermanos, que estemos orando todos los días por nuestros pastores. El quinto punto es guardar y proteger y promulgar la buena reputación del pastor. Así como los pastores falsos deben ser denunciados, es deber de los miembros proteger la buena reputación de sus pastores, aquellos pastores que son bíblicos, por supuesto. Nunca, hermanos, deberíamos abrir nuestros labios para juzgarlos, nunca, o criticarlos, sino que defendamos su honor, su honor. Tengamos mucho cuidado, hermanos, al hablar de nuestros pastores. Como dice la palabra, hermanos, cada uno rendirá de cuenta de todo lo que hagamos, de todo lo que hablemos. Tengamos mucho cuidado con eso. El sexto punto es apoyarlos económicamente. Eso también lo hemos visto en otras clases, inclusive en una prédica también lo vimos. Hermanos, los que predican el Evangelio deben ser sostenidos por los que creen en el Evangelio. Si ellos se dedican exclusivamente a los deberes de su oficio, entonces deben ser recompensados económicamente para el sustento de ellos y su familia. Leemos nuevamente en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y en el 18 dice, pues las Escrituras dice, no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Sería desconsiderado, queridos hermanos, no asumir esta responsabilidad como miembros, como parte de la Iglesia de Cristo, hacia sus pastores. Debemos apoyarlos económicamente. Amén. Amén. Como hemos visto, hermanos, la membresía implica que además del anhelo de estar en comunión unos con otros, de asistir con gozo a los cultos, de un anhelo de pertenecer a la Iglesia de Cristo, de someternos unos con otros en humildad. Esto de la membresía también incluye todos estos deberes que acabamos de ver. Y estos deberes deben hacerse con amor, hermanos. Porque si hemos entendido, como entendieron los apóstoles y sus discípulos de Cristo al comienzo de la iglesia de hoy, hermanos, debe considerar estos deberes y responsabilidades como parte de ser miembro oficial de una iglesia local de Cristo. Ténganlo presente en sus vidas, hermanos, a partir de ahora. Amén. Ahora, además de sus deberes y responsabilidades, hay también ventajas de ser miembros oficiales de una iglesia local de Cristo. Hay muchas razones por las cuales las personas no se hacen miembros de una iglesia. Quizás por traumas ocasionados en otras iglesias donde anteriormente se congregaban, como hemos visto, por un abuso de poder, de tener un pastor con un abuso de poder, un pastor dictador, o de alguna manera fueron abusados. Otros no se unen a una iglesia local porque temen a ingresar a un grupo sectario o porque sospechan de los pastores que utilizan la fe de las personas para sacar provecho económico. Eso también lo hemos visto y muchos no se quieren unir a las iglesias por eso. Es cierto, hermano, que debemos tener cuidado, mucho cuidado a la hora de tomar la decisión de hacerse miembro de una iglesia local. Pero eso no debe llegar al extremo
del aislamiento. Recordemos, hermanos, que somos un pueblo, no personas que viven aisladas. Por lo tanto, hermanos, hay razones y ventajas para procurar ser miembro de la iglesia local. Y la primera y la más importante de ellas, hermanos, es saber que nuestro Señor Jesús se encarga personalmente de cuidarla. ¿Escucharon eso? Se encarga personalmente de amarla, de protegerla, de edificarla. Hermanos, qué privilegio. Qué privilegio es pertenecer a la iglesia de Cristo, hermano. El mismo Salvador del mundo nos protege, nos cuida, nos ama. Saber que Cristo mismo la edificó, hermanos. La edificó. La protege y la protegerá por siempre, hermanos. Por siempre. Como lo dice Juan en sus cartas del Apocalipsis, o le dice Cristo a Juan, que Cristo mismo camina en medio de las iglesias. Cristo mismo camina y las cuida. Qué consolador, hermanos, es saber que Cristo hace eso por nosotros. Otra ventaja, hermanos, es saber que el Señor la edifica, como dije, a través de los dones espirituales. Y estos dones no son dados para el provecho individual, como dijimos, sino para el beneficio colectivo y para la gloria de Dios, como nos dice 1 de Pedro 4:10, que ya lo vimos. Administrando, ¿verdad?, esa gracia multiforme de Dios. La tercera ventaja es, vemos el cuidado de los pastores. Y esto solo se puede dar, hermanos, en el contexto de la iglesia local. Es decir, el creyente debe escuchar las predicaciones en las iglesias. ¿Por qué, hermanos? Porque no es lo mismo escuchar predicaciones a través del internet, a través de la televisión, que no está mal hacerlo, pero debemos tener cuidado con llegar al extremo de no asistir a los cultos. ¿Por qué? Porque vamos a estar desprotegidos, hermanos. Hermanos, cuando los pastores predican la palabra de Dios, están conduciendo primeramente a un crecimiento constante en nosotros. Y solamente en el contexto de la iglesia local es que podemos ser bendecidos en los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? El bautismo, ¿verdad?, que solo se da en el contexto de la iglesia local. Además de la Santa Cena también. Fue una ordenanza que Cristo mismo la ordenó directamente. Y esta no puede ser celebrada sino en el contexto del cuerpo local de creyentes, hermanos. Otra ventaja es que un miembro de la iglesia local podrá ser guardado del pecado mediante la disciplina. Esto evitará, hermanos, que los no regenerados perviertan la santidad de la iglesia. Y el creyente será guardado de los errores doctrinales, siempre y cuando sea una iglesia bíblica. Como dije, en otra clase veremos esto de la disciplina un poco más a profundidad. El quinto punto es la adoración corporativa. Hermanos, el mayor gozo del Señor está cuando su pueblo le adora en forma corporativa. En el Salmo 130 nos dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, hermanos, adorando a nuestro Dios. Pablo también ordena en 1 de Timoteo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas, en los momentos de enfermedad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?, dice en el versículo 14. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es decir, participando en oraciones juntos, como la iglesia de Jerusalén en Hechos. Por eso, hermanos, es una bendición el venir en los días de oración, hermanos. Como iglesia, como pueblo de Dios, debemos participar en esto, hermanos, y debemos tenerlo como prioridad en nuestras vidas. Venir a orar corporativamente, unidos, todos juntos.
levantando la voz a Dios. El sexto punto es, el miembro de una iglesia bíblica será guardado de los errores doctrinales. Gran peligro, hermanos, ahí fuera en el mundo. Gran peligro está rodeando al creyente que decide estar por fuera de la membresía. ¿Y por qué, hermanos? Porque su mente queda expuesta a toda clase de errores doctrinales. Y esto sucede si permaneces fuera de ella. Tal persona, como diría un siervo, tal persona estaría habitando en medio de un mundo religioso lleno de gran confusión. Un mundo, hermanos, que solo produce falsos profetas. Entonces, el miembro será guardado por el Señor a través del ministerio de los pastores y maestros que prediquen fielmente la palabra de Dios. Tengamos eso presente en nuestras mentes. Hermanos, como vimos, ser cristiano significa pertenecer a una iglesia de Cristo. Nadie recibe la salvación, nadie la recibe y luego se queda por allí dando vueltas solo. No, sin guía, no, hermanos. Pensando si va a unirse a una iglesia o no. Las personas que se arrepienten y es bautizado en la comunión de una iglesia, considera a Cristo como su Salvador y Señor. Por lo tanto, eso significa, queridos hermanos, que está unido al cuerpo de Cristo. Es como señala un autor. Esta unión es automática, ¿cierto? Es igual que al ser adoptado por una familia. Una vez adoptado, te vas a encontrar sentado en la mesa comiendo con tu nueva familia, hermanos. Y eso se traduce en ser miembro de una iglesia local. Cuando tú crees en Cristo como tu Señor y Salvador, te unes inmediatamente a su cuerpo, hermanos. Y por ende, debes tener un anhelo de pertenecer a su iglesia. A su iglesia. Queridos hermanos, debería estar completamente claro en la mente del cristiano que es por la iglesia local que podemos conocer a la iglesia de Cristo. Si alguien se jacta de pertenecer a la iglesia de Cristo y descuida su deber de hacerse miembro en una asamblea local, el tal hermano no ha entendido, hermanos, el verdadero sentido que nos enseña la Biblia sobre la importancia de la membresía, hermanos. No la ha entendido. Si bien es cierto, hermanos, que algunos miembros de las iglesias locales no son de hecho miembros verdaderos de la iglesia de Cristo, porque en ellos no se ha dado la regeneración, la obra regeneradora de Cristo. Esto no debe minimizar, hermanos, la urgencia de todo aquel que ha puesto su fe en Cristo para buscar el ser miembro de las asambleas que han sido designadas directamente por Cristo mismo. Y estas iglesias son expresiones visibles de su cuerpo. Como se ha dicho en el principio de esta clase, hermanos, para concluir, debe ser un anhelo. Una vez que amas a Cristo, debes amar a la iglesia. A la iglesia. Y aunque al principio de tu vida cristiana no comprendas su verdadera importancia, y no comprendas el peligro que te enfrentas en tu vida espiritual al permanecer fuera, permaneciendo fuera de la institución que Cristo mismo edificó, si eres un verdadero cristiano, hijo de Dios, el Espíritu Santo, hermanos, que mora en ti, hará que ese mismo amor de Cristo, que tienes por Cristo, lo tengas por su iglesia, hermanos. Y ese amor, hermanos, hará que indudablemente te unas con un fervor, con un anhelo tremendo en tu corazón y que te sometas a la iglesia de Cristo. Amén. Oremos.